todavía no habría un elemento puntual Correcto. de recepción de dinero que vincule a la expresidenta, con lo cual ahí sí se configuraría el delito de financiamiento ilegal y tendríamos que esperar a que se configure o se pueda probar de que ella ha recibido algunos dineros ilícitos. Correcto. Y ahí sí podría devenir, como tú señalas, en el delito de lavado. Quedándonos con Andy Carrión, abogado penalista, la Fiscalía amplió investigación contra Dina Boluarte, Pedro Castillo y el señor Henry Shimabukuro por organización criminal. Doctor Carrión, qué gusto saludarle. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Sondal. Muy amable por la invitación. No, gracias por respondernos. ¿Qué cosa significa, qué implica este asunto de ampliar investigación de parte del fiscal, en este caso Richard Rojas? Ello significa, Manuel, de que al día de hoy la actual presidenta en el ejercicio de sus funciones no solamente viene ya siendo investigada por el delito de lavado de activos vinculada a unas cuentas que manejó a favor del líder de su partido, de su ex partido, sino que además el día de hoy la Fiscalía, específicamente la Fiscalía que dirige el fiscal Richard Rojas, ha visto por conveniente incluirla no solamente a ella, sino también al expresidente Castillo, así como también a Henry Shimabukuro, en una investigación por el presunto delito de financiamiento ilegal de partidos políticos, lavado de activos y también organización criminal, ya no solo en torno al manejo de unas cuentas, sino en torno a que ella habría recibido dinero presuntamente ilícito por parte de Henry Shimabukuro en la campaña que se realizó el año 2021 vinculado al Partido de Perú Libre. ¿Y qué significaría que estando ya abierta esta investigación e implicada a la presidenta, qué posibilidad se le abre al Ministerio Público? Ahora mismo esta investigación se encuentra en una etapa preliminar, la etapa más incipiente, inicial de toda investigación fiscal, y es evidente que en contra de la presidenta se abren posibilidades investigativas que podrían, por ejemplo, significar que sea llamada a la investigación, que pueda ser requerida respecto a determinados documentos, algún otro requerimiento, así como también medidas que podrían tomarse en contra del expresidente Castillo y también contra Henry Shimabukuro. Y obviamente toda la parafernalia o la logística investigativa en contra de la presidenta, que en algún momento también se apreció que se realizó en contra del expresidente Castillo. ¿Y por qué no lo hace la fiscal de la Nación y lo hace un fiscal provincial? Yo creo que aquí podríamos remitirnos a un ejemplo inmediato anterior, ¿no? Por ejemplo, el caso del expresidente Martín Vizcarra, que a él se le abrió una investigación también por los actos que había cometido cuando fue gobernador regional en Moquegua, y esa investigación la llevó primigeniamente una fiscalía en Moquegua, provincial, pero luego fue asumida por el equipo especial Lavallato en Lima en relación a que tendría alguna vinculación con las empresas brasileñas. En este caso pasa exactamente lo mismo en cuanto a la mecánica. Estos supuestos delitos habrían sido cometidos el año 2021, en la época de la campaña presidencial, en la cual ella todavía no ostentaba esa cualidad de presidenta de la República. Por tanto, en estas investigaciones no necesariamente tiene que asumirla la propia Fiscalía de la Nación, sino que puede ser llevada adelante por una Fiscalía provincial. Y es un caso, digamos, podemos hacer un parecido, un paralelo con el caso Keiko Fujimori o con otros casos que se han dado en los últimos años en relación a financiamiento ilegal de partidos y de campañas políticas que terminan en la interpretación del Ministerio Público constituyendo también en lavado de activos, hechos también en la interpretación del Ministerio Público que se consuman a través de probables organizaciones criminales. ¿Estamos exactamente en lo mismo, en la misma hipótesis, en la misma lógica que se ha estado manejando en los últimos años este tema? Por supuesto, Manuel, estamos en esa lógica de partidos políticos que reciben dineros de origen desconocido. Pero aquí hay una particularidad, y es que en los casos de Ollantaytamala, Keiko Fujimori o incluso Susana Villarán, en aquella época, digamos, en los años en los cuales son ahora mismo investigados,
no estaba vigente el delito de financiamiento ilegal de partidos políticos. Por eso que la Fiscalía imputó directamente el delito de lavado de activos en atención a que ese origen desconocido podría haber sido advertido por ellos. Pero en este caso, Manuel, a raíz de que estos hechos que vienen siendo investigados se han realizado, se han desplegado el año 2021, y ya el año 2021 estaba vigente esta ley de financiamiento ilegal de partidos políticos, entonces aquí sí entra de lleno esta discusión de si debe imputarse el delito de financiamiento ilegal de partidos políticos o, en su defecto, el delito de lavado de activos. Así es que esa es una discusión que en este caso se va a aplicar, a diferencia de los anteriores. Ok, pero digamos el razonamiento podría ser, arrancan por el tema de financiamiento, ¿no? Porque además es lo aparentemente más evidente. Shimabukuro lo está diciendo, esta señora Sánchez lo está diciendo, hay un señor Eduviges Beltrán que probablemente también tenga que ser llamado porque se habrá una reunión de 150.000 soles, pero ahí hay un testigo de parte que podría ser incluso alguien que pueda ser colaborador, porque Shimabukuro habla en primera persona. Shimabukuro dice, yo pagué el hotel, yo pagué esto, yo pagué lo otro, no pago un solo centavo, el pasaje de avión, el pasaje de bus, la comitiva, el estrado, y eso suma entre A, B, C, 850.000. Una señora Marisa Sánchez dice, sí, acá está lo que ha gastado, tengo un cuaderno, tengo una agenda, tengo las coordinaciones de la señora Dina Boluarte en el sentido de que yo manejaba la agenda, en fin, teniendo en cuenta que se puede hablar de financiamiento ilegal, podría partirse de ahí y terminarse en un tema de lavado de activos si se tiene en cuenta, por ejemplo, que después ese dinero se habría usado de manera diferente, digamos, podría devenir en eso. Claro que sí, pero tenemos que, yo creo que puntualizar el análisis que acabas de realizar, Manuel, puesto que, como tú has citado, a los testigos que han venido declarando, no a la Fiscalía, sino a la prensa, a Shimabukuro y también la asistenta o exasistenta de la presidenta, ellos señalan, sobre todo Shimabukuro, de que él financió directamente pasajes, hospedajes, entre otras, pero él deja entrever que también habría eventualmente dado algunos dineros. Pero si solamente la imputación se concentra en el financiamiento de la logística, digamos que habría incluido la campaña presidencial, todavía no habría un elemento puntual de recepción de dinero que vincule a la expresidenta, con lo cual ahí sí se configuraría el delito de financiamiento ilegal y tendríamos que esperar a que se configure o se pueda probar de que ella ha recibido algunos dineros ilícitos, y ahí sí podría devenir, como tú señalas, en el delito de lavado. Quedándonos en financiamiento prohibido o ilegal de organizaciones políticas, que se quede ahí el asunto, suponiendo que eso sea así. ¿Qué dice el código? ¿Qué es lo que señala como responsabilidades, como penas, si es que se puede probar ese delito? Bueno, lo que dice el código, que es que aquí, al menos en este caso, podría recibir las personas que participan en este delito al menos hasta 8 a 10 años de pena privativa de libertad. Así es que eso es lo que en teoría debería de manejar la Fiscalía como primer elemento de imputación, pero aquí también debemos de apreciar de que se tienen otros delitos en investigación, el de organización criminal, por ejemplo, que se implican penas bastante altas, que podrían llegar incluso hasta los 15 años de privación de libertad. ¿Y cuando eso pasa así, la pena mayor subsume a la pena menor o se suman? Bueno, en este caso, si es que hay un concurso real, es decir, en términos más sencillos, si es que los actos son sucesivos, aquí podría sumarse la sanción, pero no podría sobrepasar los 35 años de pena privativa de libertad. O sea, se podría sumar, digamos, 8 más 15, 8 más 12, dependiendo de lo que establezca el fiscal primero y luego lo que determine el juez. Exactamente, lo que tendría que hacer el juez es determinar primero qué conductas ha desplegado, si son sucesivas, y si es que cada una de ellas ha dado origen o bien al financiamiento o bien al delito de lavado de activos, y ello correspondería a sumar la sanción. Ok, ahora, ¿hasta dónde podrá llegar Richard Rojas en la investigación, teniendo en cuenta que estos serían delitos cometidos, por supuesto, antes del ejercicio de su función como presidenta de la República? Estamos hablando del año 21, antes que asuma Castillo, incluso la presidencia y ella la vicepresidencia, teniendo prerrogativas en su condición de presidenta en ejercicio, estando de alguna forma blindada en parte por la Constitución. ¿Hasta dónde podría llegar Richard Rojas en el marco de esta investigación que acaba de ampliar? Como nos encontramos frente a una investigación preliminar
y la investigada ahora, Dina Boluarte, es presidenta de la República en ejercicio de sus funciones, entonces esto no podría todavía sobrepasar a la investigación preparatoria. Y eso es lo mismo que sucedió también con el ex presidente Martín Vizcarra. Podría llegar hasta esta etapa y tampoco podría solicitarse alguna medida coercitiva, como por ejemplo la detención preliminar, entre otras, precisamente porque se encuentra en el ejercicio de sus funciones. O sea, lo máximo que podría hacer es terminar la preliminar. Cuando se quiere dar el siguiente paso, que significaría abrir una preparatoria donde hay algunos otros recursos que podría utilizar el Ministerio Público, ahí no podría ser, teniendo en cuenta que está investigándose a alguien que está en ejercicio de funciones como presidente. Sí, esa es la prerrogativa constitucional que ostenta un presidente de la República en el ejercicio de sus funciones, y sería esa la etapa a la que podría llegar. Pero también debemos advertir que como la investigación es preliminar, pues se puede prever de que van a pasar todavía muchísimos meses hasta que tenga ya un caso formado el fiscal, porque recién van a tomar las indagaciones a los testigos, recabar documentación, etcétera, que como señalé podría tomar todavía algún tiempo adicional. Ahora, podríamos encontrarnos otra vez en la misma encrucijada que en un momento nos encontramos con Pedro Castillo, aunque a Pedro Castillo por supuesto se le investigaba por presuntos delitos cometidos en función, pero podríamos llegar, digamos, a lo mismo, es decir, podríamos, vuelvo a insistir, esto es un condicional absolutamente claro, en el marco de la investigación preliminar hayan suficientes indicios en un trabajo, ojalá impecable, del Ministerio Público. No sé si se arribará a esta conclusión, pero ojalá el trabajo sea impecable y no deje dudas. Pero si llegara a determinarse que hay muchísimos indicios suficientes como para abrir una investigación preparatoria que no podrá hacer, nos dejará con la duda de a quién tenemos en Palacio de Gobierno. Y ahí la ley nos mete una limitación tan terrible como que si el Ministerio Público tuviese tan buenísimos indicios de organización criminal, de financiamiento ilegal o prohibido de partidos políticos y alguna otra posibilidad de otros delitos, y sin embargo quien esté no podemos avanzar más porque es presidente de la República. Nos quedará el camino de lo moral, y el camino de lo moral y el camino de lo ético es un camino político en el Congreso de la República, y otra vez volveremos al mismo círculo vicioso, ¿no? Ese es el círculo habilitado por la Constitución, Manuel. No existe algún otro camino para inhabilitar o suspender al presidente de la República. Por eso es que en este caso es triada ya la forma de recurrir a la imputación por parte del Congreso de la República de la supuesta incapacidad moral, ¿no? En la cual hemos visto que se han incluido ya algunos presidentes, partiendo desde Vizcarra, entre otros. No, y antes PPK, que no se le vacó, pero que se le aplicó el asunto y estaba a punto de vacarse, ¿no? O sea, volvemos al mismo círculo. Sí, exactamente. Okay. Sí, renunció puesto que ya también estaba con el verdugo al lado suyo, ¿no? La espada de Damocles ya estaba en su frente. Correcto. Exacto, así es que ese es el único camino, Manuel, que correspondería aplicar también en este caso. Correcto. Me parece bastante clara su explicación. Ha sido usted muy gentil, doctor Carrión, como siempre. Le agradezco muchísimo. Que tenga buen día.